¿Existía realmente una nación peruana? Claro, Basadre, a pesar de que también ciertamente veía problemas en la República y todos los conflictos que hay, esta idea de Perú problema y posibilidad plantea cierto optimismo, ¿no? Hay una posibilidad de que nos integremos, etc. Claro, Macera sería más pesimista. Él ya empieza a hablar de que estos héroes criollos en realidad no lo son. En realidad son plagiadores, no representan una visión nacional, que es la historiografía de la época. Esta idea de la independencia se entiende por sus precursores, ¿no? Ellos ya desde el siglo XVIII tenían una idea del Perú, los hispanistas sobre todo. ¿Cuántas veces por mencionar ese tipo de conceptos te han dicho está fomentando el divisionismo, basta ya de resentimiento, promovamos la unión? El discurso conservador siempre busca, bajo cierto discurso fantasioso, de que todos somos una comunidad integrada. Entonces, y claro, cuando alguien viene a decir, oye, pero hay discriminación racial, ¿no? O hay discriminación, las mujeres no ganan igual que los hombres. Hay millonarios que pagan menos impuestos en comparación que clase media o clase trabajadora. Entonces, claro, no, ahí viene el resentido. Siempre hay que pensar el Perú, y quién mejor para pensar el Perú que un historiador de la talla de Pablo Macera. Para eso ha venido el día de hoy Alex Loaiza, otro historiador, para hablarnos a propósito de este libro que se ha publicado a propósito de Pablo Macera. Alex, bienvenido al Buen Librero una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Conversemos sobre Pablo Macera. Cuéntame, ¿qué es lo que pensaba Macera a propósito de la nación peruana? ¿Existía realmente una nación peruana o podemos hablar pues de un archipiélago de identidades? Sí, en las conversaciones con Basadre precisamente hay una discusión sobre el tema de la nación. Claro, Basadre hablaba sobre todo de la época colonial, de la época republicana, y claro, ahí Macera decía, pues sí, pero no hay que olvidar lo prehispánico, lo inca. Y claro, sí, obviamente tenía una noción de nación, pero que él se iba hacia lo indígena, a integrar en el relato nacional esta parte prehispánica, cosa que uno nota ahí la diferencia con Basadre, ¿no? Que ahí en esa conversación Basadre ahí no maneja muy bien, digamos, ese espacio y Macera sí, ¿no? Sí, él cree que hay una nación, claro, con todos los problemas de racismo, de desigualdad, evidentemente eso no quita que en esa noción de nación que tiene él. ¿Crees que esta discrepancia hizo que de pronto se tengan dos visiones diferentes a propósito del Perú, que más bien podemos integrar ambas y generar un concepto a propósito de qué es pensar realmente el Perú? ¿A qué te refieres con...? O sea, por ejemplo, mientras que de pronto Basadre tenía este concepto de que pese a todas las diferencias sociales que se tiene, sí existe una nación peruana, en cambio Macera pues hablaba de que había que irse hasta la época prehispánica para pensar el Perú con sus diferentes vertientes, ¿no? Claro, Basadre, a pesar de que también ciertamente veía problemas en la República y todos los conflictos que hay, esta idea de Perú problema y posibilidad plantea cierto optimismo, ¿no? Hay una posibilidad de que nos integremos, etc. Claro, Macera sería más pesimista en ese sentido, pero yo creo que el pesimismo aquí juega a su favor porque permite ver lo que realmente pasa, ¿no? Y, es decir, de nuevo, el racismo, los conflictos políticos, y cómo la nación no logra integrarse. Pero claro, pero eso no le quita que sí vea que en un futuro la nación tiene que estar integrada y tiene que reconocer sobre todo los sectores populares, que es algo que mucho llama la atención. De hecho, es una de las cosas que él hace durante toda tu trayectoria intelectual es recuperar dentro del relato nacional a los sectores subalternos. De hecho, hay algo que hace Macera. En un inicio él se enfoca en las élites criollas, y eso se menciona en el primer capítulo del libro, y luego él se enfoca en justamente ver a esos personajes que no necesariamente aparecen mencionados por estas élites criollas. Hablamos de campesinos, hablamos de indígenas, hablamos de esclavos. ¿Por qué se produce este cambio de visión de Macera de un lado hacia otro? Es un cambio paulatino. Claro, en 1955 publica este libro, Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, que digamos continúa una línea de investigación clásica sobre la independencia que analiza sobre todo los sectores criollos, los intelectuales, pero él rápidamente no se convence de esa perspectiva
y ya cuando hace su tesis hacia 1960, perdón, él ya empieza a hablar de que estos héroes criollos en realidad no lo son. En realidad son plagiadores, no representan una visión nacional, que es la historiografía de la época, señalaba tal cosa, ¿no? Esta idea de la independencia se entiende por sus precursores, ¿no? Ellos ya desde el siglo XVIII tenían una idea del Perú, los hispanistas sobre todo, ¿no? La idea de Perú ya existía en el Mercurio peruano y cuando sucede la independencia, pues ya eso existía, ¿no? Pues la guerra no era importante para empezar. Y claro, y Macera dice, no. Y de hecho sus estudios sobre el indio en el Mercurio peruano plantea eso, ¿no? Oye, pero ¿cómo van a pensar en nación si están despreciando al indígena? ¿No? Y bueno, ahí empieza, digamos, un estudio sobre la educación popular, ¿no? Donde habla de los indígenas y habla cómo estos sectores ilustrados pensaban una educación jerarquizada, que le beneficiaba a la élite, pero dejaba abajo o dejaba sin poca instrucción a los indígenas. Y después, Quiero puntualizar sobre eso, sobre todo, ¿no? O sea, porque claro, era una élite que hablaba a propósito de progreso, pero por otro lado no hablaba del real progreso que significaba incluir al indígena dentro de la educación. ¿Crees que eso tenía que ver con algún miedo en particular en ilustrar a estas masas y generar ese miedo hacia el otro ilustrado? Bueno, en el caso del Barato peruano, mucho tiene que ver la rebelión de Tupac Amaru, para empezar. Pero si vemos los ilustrados de otras de virreinatos que no tuvieron este tipo de rebelión, es similar, o sea, el indígena está segregado, no se plantea que es útil educarlos. Entonces, por ahí, digamos que el proyecto ilustrado criollo, al margen de Tupac Amaru, no pensaba integrar a los indígenas. De hecho, Macera dice, uno revisa el Mercurio peruano y se dedica más, en temas educativos se dedica más a hablar del Colegio San Carlos y las reformas educativas vinculadas a la élite. Sobre la educación popular, nada, o casi nada. ¿Crees que existió durante mucho tiempo también cierta visión paternalista sobre el indígena? O sea, excluyendo evidentemente a Dora Mayer, ¿no? Sí, claro, ¿no? No sé si hasta ahora, ¿no? Hasta ahora existe esa visión paternalista, solo que, bueno, ahora hay derecho a voto, ¿no? Entonces ahí es un poco más complicado. Pero sí, los ilustrados tenían eso paternalista y en el siglo XIX las élites igual. En el siglo XX cambia en el sentido de que hay proyectos educativos. Dicen, vamos a integrar al indígena, hay que modernizar el país, entonces hay que invertir en educación. Eso cambia en el siglo XX. Algo que menciona Jesús Cosamalón y me parece importante de rescatar y se menciona también en el libro, es que el historiador, claro, recopila hechos, pero también al recopilar hechos y sucesos dentro de la línea de tiempo histórica, tiene que preguntarse primero quién es, desde qué lugar enuncia. Eso es importante de saber, ¿no? O sea, nuestra historiografía ha estado marcada también por historiadores que han enunciado desde el privilegio y han visto la historia desde ese privilegio. Ahora, Pablo Macera también enunció desde el privilegio, pero decidió voluntariamente escoger el camino de los sectores menos privilegiados. ¿Por qué escoge este camino, Macera? Claro, él habla de desclasamiento, ¿no? Para poder tratar de ser objetivo. Obviamente, la objetividad en ciencias sociales es algo bastante complejo, digamos que en las ciencias en general, ¿no? Ya desde uno que escoge un tema ya es algo subjetivo, para simplificarlo. Pero claro, él dice, la historiografía de la época, la historiografía nacionalista, era pues, como mencionaba, ¿no? Explicaba la independencia bajo estos precursores ¿no? Criollos. Y claro, están hablando desde su posición, están dándole preponderancia, protagonismo a sus antepasados. Entonces, claro, Macera dice, ellos están hablando de sus antepasados y eso no es la historia, están silenciando a otros actores. Entonces él dice, yo también, claro, pertenezco a una clase, pero tengo que desclasarme para poder ver mejor la realidad, ver a estos otros actores. Y él lo dice también ya incluso ya muchas décadas después, cuando por ejemplo le preguntan sobre la importancia del señor Zipán, los grandes monumentos incaicos, y él dice, pero oye, pero eso que están celebrando una élite. No están hablando del trabajador, de quién construyó o por cómo se construyó estos grandes monumentos. El señor Zipán es un noble.
Entonces, ¿por qué debería interesarle a alguien del sector popular eso? Entonces, claro, y esa idea de desclasamiento le sirve a él para precisamente fundamentar su proyecto historiográfico, pero también cuando le interesa el arte popular, de rescatar, de registrar esas voces populares. Y eso es algo que marca toda su trayectoria. ¿Tiene que ver con esto el materialismo dialéctico al que él apuntaba? Bueno, para empezar, él mismo dice que no es marxista, y yo diría que en los 60, 70, 80 hay un lenguaje compartido en las ciencias sociales, que tiene que ver con el marxismo, sí, pero no necesariamente con el marxismo, también otras escuelas historiográficas. Y claro, hablar de estructura, de clases sociales, forma parte de ese lenguaje. Entonces, y claro, Macera, una de las cosas importantes que hace Macera en cuanto a la historiografía, y por eso es uno de los historiadores más importantes del siglo XX, es que crea la Cátedra de Historia Económica en San Marcos en 1966. Entonces, y de las ruralidades, ¿no? Y además los estudios rurales. En un contexto donde el tema de la reforma agraria es muy relevante en América Latina. Entonces, claro, él introduce eso, había estudiado en Francia en 1960, 2 años, y si bien había continuado con sus estudios vinculados a las ideas, vio que se estaba haciendo en Francia una nueva historia económica y social. Los grandes figuras como Brodel, Pierre Chanou, Pierre Vilar, estaban ahí, haciendo una historia que en el Perú ni de lejos se hacía, ni de lejos. No hay ni un precedente, digamos, de historia económica a la francesa en el Perú, y Macera es el que trae eso, digamos. ¿Y por qué no había ese precedente aquí en el Perú? O sea, por justamente los antecedentes que mencionabas antes. Claro, tiene que ver con quiénes eran los historiadores de esa época. ¿Quiénes eran? Bueno, eran gente vinculada a la élite, a la oligarquía directamente, ¿no? El caso del Instituto Rebagüero, pero también en San Marcos. Y sus estudios estaban vinculados más a la historia política, tradicional. Y de hecho, cuando él presenta su tesis, su borrador de tesis de bachiller, y él estudia ahí las breas, estudia el sexo y coloniaje, estudia la educación indígena, uno de sus lectores, o lectora en este caso, es la Durbar Temple, y hace anotaciones al costado de la tesis, donde cuando Macera empieza a hablar de temas sociales, o cita autores como Karl Mange, ella pone, tacha, esto no es historia, es sociología. ¿Por qué? Porque dentro de la academia se espantaban con utilizar conceptos de las ciencias sociales, porque decían, eso no es historia, la historia es reconstruir los acontecimientos en base a los documentos, y eso es la objetividad. Eso de incluir ideas filosóficas o sociológicas, eso no es historia. Y de hecho Macera en su tesis va a señalar eso, ¿no? El miedo que hay a usar alguna noción de ciencias sociales. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que tienes una élite que no, obviamente tiene miedo de usar ese tipo de perspectivas. ¿Crees, Coy, que ese miedo persiste a las ideas, o sea, dentro del análisis que se hace a propósito del análisis histórico? Lo que pasa es que, claro, Macera trae ese nuevo tipo de análisis, y en los 70 ya es un boom. Heraclio Bonilla, con su texto, inaugura, digamos, el auge de la nueva historiografía social. Este debate que es una independencia concebida, cuando saca su librito, genera un fuerte debate, y de hecho la visión tradicional queda bastante golpeada. Entonces hay un boom de ese tipo de perspectivas, 70s, 80s, y eso se ve además en la cantidad de libros que se venden de este tipo de perspectivas, de Alberto Flores Galindo, Manuel Burga, ¿no? Venden muchos libros, se escriben en la prensa, entonces hay un apogeo de esa perspectiva. Y eso se quiebra en los 90s, y empieza a haber una fuerte crítica a esa perspectiva, que sí, hay críticas que se les puede hacer, son válidas, pero a veces, como sucede muchas veces, no sé, en el mundo intelectual, ¿no? De pronto se abraza un tipo de perspectiva y después se la denosta y se olvida uno de ellos, y se pasa a otra y asume otra, muy distinta, que vendría a ser la historia política y cultural, que se levanta criticando todas las ideas de esta perspectiva histórico-social. Y bueno, en ese nuevo siglo, claro, el auge de la historia política es evidente, la historia cultural,
y ya nadie o casi pocos utilizan estas perspectivas. Yo creo que sí se está volviendo a usar, ¿sí? Hay algunas investigaciones que retoman, obviamente asumiendo a las críticas, pero sí se está volviendo a usar esa perspectiva de clase, ver la dominación, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que predomina hoy dentro de las diferentes vertientes de universidades que estudian historia? Es bastante complejo porque, claro, desde que se pierde el apogeo de la historiografía social y económica, de pronto hay una multitud de temas y perspectivas, ¿no? Hay un autor que habla de cómo se pasa de una especie de historia total a una historia de migajas, porque claro, se empieza a ver especialidades muy concretas, historia de las emociones, historia, no sé, bueno, la historia del lenguaje político, la historia de los conceptos, bueno, la historia de género y, bueno, la historia del presente. O sea, hay muchas vertientes. Sin embargo, yo creo que, claro, la historia económica, por ejemplo, es algo que hoy día, por más que haya una asociación que trate de empujar las investigaciones, no hay mucha. Y, bueno, la historia social ya no está tan de moda, aunque Jesús Casamalón sí, por su parte, lo empuja muy, muy fuerte. Se ha perdido. Digo, es muy variada, pero yo diría que en términos generales hay una especie de giro cultural que abarca mucho estos temas que te he mencionado. Acá me voy a abrir un poco más, Sí. ¿ya? O sea, en algún momento Merlín me comentaba, me decía, ¿sabes qué pasa? Me dice, hoy día las hiperespecializaciones han matado un poco la noción de historia, por ejemplo. En algún momento me dice, alguien que vino a hablar a propósito de carnavales ayacuchanos, supongamos, de entre los 70 y 80 de un pueblo en específico, supongamos. Y cuando le preguntamos cosas que eran nociones genéricas de historia, un poco que la persona se quedó en el aire. Entonces es como que nos dimos cuenta ahí un poco cuál es un poco la tendencia actual. Y esa maestría la había hecho en el extranjero y tenía un poco ese foco que mencionas, ¿no? Claro, es que también la academia actual te obliga a eso. Es decir, los docentes universitarios tienen que publicar. Y tienen que publicar en revistas de Scopus, Web of Science, lo que sea. Y ahí se privilegia el estudio muy concreto. Entonces tú te obliga a la academia, el sistema universitario te obliga un poco a eso. Entonces, claro, la historia, el tratar de ver diferentes estudios, diversificarte, de pronto no es tan rentable. O sea, si lo veo así. Claro, hoy día, si yo quiero escribir un libro, como antes era muy valioso escribir libros, en los 80s, 90s, ahora no es rentable. ¿Por qué? Porque dentro de tu calificación, dentro de la misma universidad, un artículo de Scopus vale 5 puntos y tu libro vale 2 puntos. Y claro, y es el sistema que te dice, bueno, ¿qué haces? ¿Le vas a dedicar un año a este libro o le dedicas 3 meses o 4 meses a este artículo? Claro. En vez de hacer un libro de 200 páginas o 300, haces 5 artículos. Y claro, y bueno, los historiadores tratamos de, bueno, jugar, digamos, en ambas cosas, no dejarnos apoyar por el sistema y tratar de sacar libros como este, el de Pablo Macera, que bueno, que lo hacemos porque nos gusta, nos interesa, miramos a Macera y porque queremos presentarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Que conozcan quién fue. Ahí voy a retomar con Macera. O sea, ¿qué de Macera conviene retomar hoy? Siento que a Macera se le achacó algo y te lo voy a hacer directo aquí a la yugular. Y fue justamente lo que pasó en los años 90. O sea, Macera tiene un cambio específico, o sea, hacia un bando opuesto al que él había defendido durante gran parte de su vida. Y siento que ese cambio, particularmente es el fujimorismo, le genera una serie de anticuerpos en la última parte de su vida que terminan opacando un poco su obra intelectual. ¿Consideras que fue justo este denostamiento o que eso no empaña para nada lo que hizo pues como intelectual y particularmente como historiador? Bueno, yo creo que para empezar hay que dejar de lado esta mirada del héroe que siempre que fue héroe desde la niñez y que fue héroe hasta que murió, ¿no? No existe en eso, ¿no? Siempre dentro de la historia de un intelectual, dentro de una persona hay, no sé, hay diferentes decisiones, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo dejar en claro eso, ¿no? Ahí yo admiro al Macera, obviamente, hasta los 80, ¿no? Yo admiro el trabajo, su mirada muy,
muy crítica de la realidad. Y claro, en los 90s es otra cosa, ¿no? Se pasó al fujimorismo, pero habría que decir algo, que él no creía en la democracia. O sea, él era muy crítico de la democracia. Si uno revisa las entrevistas de los 80s o algunos de sus textos, él no confía en la democracia. Y claro, no habría, ¿cómo puedes confiar en la democracia? Estamos hablando de una persona que nació en 1929. Y saquemos la cuenta en los gobiernos, cómo fue la historia política del siglo XX. O sea, puras dictaduras, ¿sí? No había... Y los 80s era una democracia bastante endeble, ¿no? Entonces, él no confiaba en la democracia. Entonces, y en cierta forma se podía plegar a un gobierno autoritario de izquierda o de derecha. Y digamos que con lo que sucede con Fujimori es, digamos que es algo, no diré que natural, pero que por ahí iba. Él en entrevistas que le hacen respecto a su, cuando aparece en la lista para congresista, él responde que, bueno, la izquierda nunca lo invitó a formar parte de una lista congresal o invitarlo al partido, ¿no? Es su respuesta oficial. Otras dicen que, bueno, estaba por jubilarse San Marcos y en San Marcos, pues obviamente la jubilación no es una miseria. Y en esa época en particular, la de él, peor aún. Y bueno, estaba viendo su futuro. Esa es otra explicación. Pero yo diría que habría que ver, Macera es el ejemplo de muchos intelectuales y profesionales que en la década del 90 se pasaron al fujimorismo. Él es el más visible, porque él fue una figura muy importante, fue un héroe para muchos. Hildebrand lo mencionó hace poco. Él menciona, él era mi héroe. Y claro, cuando pasó eso, muchos sintieron eso como una traición. Traición. De hecho, en su familia, hay una biografía por ahí de Macera que menciona que su hermana le dejó de hablar. Y no le habló, creo que hasta que murió. ¿Esa es la biografía de Lobos de la Estepa? Sí. Sí. Entonces, ¿lo golpeó mucho? Sí. Porque, como digo, no es que ya, bueno, mi héroe se fue y se pasó al otro bando. No, se sintió una traición. Y cuando se estudie esa época se va a ver, ¿no? Los textos que salieron, los artículos periodísticos. Pero yo creo que lo familiar muestra lo duro que fue, ¿no? Esta rospigliciación de Macera, Rospigliosi también. O sea, Claro, ¿es claro. un ejemplo equivalente? No. O sea, creo que hay claro, diferencias notables. Rospigliosi no era de ese nivel, digamos, ¿no? Era un nivel más bajo. Pero yo apuntaría a mirar en los 90s, cómo mucho del establishment intelectual, profesional, se pasó al fujimorismo. Ahora, habría que preguntarse por qué no recibió, más bien, la invitación del lado de la izquierda. Claro, ese es otro tema, ¿no? Él se presentó a rector en San Marcos a fines de los 80s y la izquierda no lo apoyó. Porque, bueno, lo acusaron de que era senderista, o que estaba dentro de un grupo senderista, ¿no? Y bueno, eso es algo también que hay que investigar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Claro, efectivamente. ¿Qué podemos rescatar del trabajo de Macera al día de hoy? De esa visión social que él introduce en el Perú y que resulta bastante innovadora para los años 70, por ejemplo. Bueno, para empezar, este proyecto de rescatar a los grupos subalternos, de darle protagonismo en el discurso histórico, y eso lo hacen sus investigaciones, también lo hacen los textos escolares, ¿sí? Y además, como intelectual público, esta idea de esta visión pesimista, yo creo que también es útil en la medida que te permite evaluar la realidad, lo compleja que es, porque yo a veces veo analistas optimistas y el problema de ser optimista es que finalmente eres muy ingenuo, ¿no? En el mejor de los casos ingenuo, en el peor estás trabajando, digamos, en el sistema, ¿no? Claro. Y claro, prefiero esa visión pesimista, dura, pero que al final lo que busca es proponer soluciones para que los sectores populares vivan mejor. Que eso es, digamos, lo que uno lee en los trabajos y entrevistas, es algo que no cambia nunca. Incluso cuando se pasa al fujimorismo, las entrevistas que le hace cuando es congresista, digamos, piensa igual. ¿Qué dice Macera a propósito, por ejemplo, de los objetos? Por ejemplo, él tiene una particular fijación con los objetos históricos que de pronto otros historiadores no. Él ve, por ejemplo, en un mate burilado algo que de pronto otros historiadores simplemente verían como un artefacto hasta de decoración. En algún momento, o sea, cuando estaba estudiando el libro Privilegio en el Perú, vi que pues muchas clases pudientes, ¿no? En algún momento colocaban estos objetos como decoración.
y sin darse cuenta pues que son objetos que cargan una historia particular detrás. Macera sabía ver esa historia detrás, ¿no? Claro, Macera era un personaje bastante culto, con intereses muy variados y de hecho la colección era un coleccionista de arte popular, ¿sí? Y eso hay fotos de él viajando por distintos lugares de la sierra de los 60, ¿no? Donde él ya empezaba a, digamos, a comprar, a conseguir artesanías, ¿sí? Ya en los 70 él empieza a hacer análisis de esas artesanías. Y tiene que ver con esto de los sectores populares. Porque dice, esta artesanía, estas tablas de sargua, estos mates burilados, no son para uso diario solamente. Hay un mensaje, ¿no? Y eso lo menciona cuando analiza algunos retablos donde dice, al principio eran religiosos, motivos religiosos, pero ahora tienen motivos relacionados a la vida cotidiana. Entonces ahí hay un mensaje de estos sectores populares que es necesario leer, reconstruir. Y claro, ahí la lucha es, además de valorar ese arte popular frente al arte oficial. En los 70 se tuvo un debate respecto a eso, ¿no? De cuando López Santay gana el premio, gana un premio a la cultura, creo, y en base a sus artesanías, y la élite pues artista dice, eso ¿cómo van a premiar eso, no? Si son cachivaches, más o menos, ¿no? Pero claro, ese gobierno militar de Velasco y se revalora ese tipo de expresión artística. Y Macera, obviamente, dentro de ese ánimo coleccionista, valora, y yo creo que pone en valor y hace que muchos vean lo valioso que es. Y además le sirve también como instrumento de análisis social. ¿Qué trabajo, por ejemplo, hace Macera para analizar, pongámosle, un retablo ayacuchano o un mate burilado? Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. ¿Qué nos dice a propósito de esta significación que tienen detrás? Ahí de hecho en el texto creo que Gabriela Germana habla de las tablas de sargua, si mal no recuerdo, y habla de esta resistencia que hay hacia el discurso oficial, ¿no? Religioso. Y claro, lo que te digo hay un sincretismo religioso, hay una reinterpretación de los valores religiosos que muestran una resistencia al orden dominante. Lo que hace Macera con la cultura material, que es otro aspecto que se estudia también en el libro, es precisamente cómo circulan, cuál es el proceso de producción, temas que de pronto en historia del arte no son tocados, porque o sea, la tradición de la historia del arte es ver el objeto y ver estéticamente cómo es, qué significa, y valorar, ¿no?, su belleza. Macera, siguiendo a otros estudiosos, lo que hace es, bueno, sí, hay que ver el objeto en su belleza estética, pero también quiero saber cómo se producía, cómo circulaba y todo ello. Entonces, eso forma parte también de conocer a estos sectores populares y también tratar de entender qué cosa quieren expresar. Pero ahí él tiene la idea de que estos materiales también son objetos de memoria, ¿no?, que es algo que también va a seguir pensando y trabajando cuando le interese la cultura amazónica también, ¿no? Por ejemplo, él también le pone bastante énfasis a la cultura amazónica, que durante muchísimo tiempo estuvo y está, creo, lamentablemente todavía en el margen, ¿no? No es muy profundizada. ¿Qué nos dice Macera a propósito de la cultura de la selva? Él tuvo un proyecto, Cuentos Pintados del Perú, donde él convocó a pintores andinos, amazónicos. De hecho, los llevaba a trabajar al Seminario Historia Andina, Víctor Churay en particular, que estudió historia y murió muy joven. Y lo que él trataba ahí es de nuevo, a través de los relatos, que él trataba de recoger relatos amazónicos, de indígenas, y después de que se registraran los relatos, que eso se tradujera a la pintura, ¿sí?
Entonces, para conocer la historia de esos pueblos, o guardar la memoria de esos pueblos sobre su propia cosmovisión, su entendimiento de qué es el mundo, pero también sobre los recuerdos que tenían de su pasado. Era un proyecto bastante ambicioso. En la academia no sé qué tanto impacto tuvo, pero bueno, ahí están publicados, ¿no? Él impulsó, de hecho, hacia inicios de este siglo, la promoción de este arte amazónico, ¿no? Los textos, las pinturas de Víctor Churay son, de hecho, muy importantes. ¿Por qué no se le ha puesto especial énfasis a todo lo relacionado a la Amazonía? ¿Por distancia, por desconocimiento o por básicamente ambas combinaciones de factores que también tiene que ver pues con cierto elitismo a la hora de valorar determinadas culturas? Tiene que ver con eso también, sí, con todo eso, pero yo creo que también recursos, ¿no? Porque es costoso ir a trabajar a estas regiones amazónicas, trabajar con los artistas, es costoso. Entonces, de hecho, este proyecto lo financió una empresa privada, si mal no recuerdo. Y claro, la universidad daba apoyo logístico, pero es que se necesitan recursos para todo esto, para esas investigaciones. Entonces, y de hecho Macera tenía un grupo interesado en investigar. En San Marcos se abrió, de hecho, en esa época una maestría en estudios amazónicos, pero que contó con cierto financiamiento para tesis y todo ello, pero ya esa maestría no existe. Tiene que ver con fondos. Hay interés hay de ciertos grupos, ¿sí? Pero en este sentido, si el Estado no apoya o no tienes una forma de canalizar apoyo extranjero, es difícil. Porque, por ejemplo, nosotros comparamos lo que hace en Estudios Amazónicos Brasil, que Ah, no, sí, por claro. ejemplo, tiene un particular interés en sus comunidades indígenas amazónicas versus el interés que tiene Perú, sí tenemos, por ejemplo, una larguísima distancia, ¿no? No, es que la diferencia en cuanto a Brasil, México, Argentina, bueno, Argentina ahora no tanto, pero respecto al financiamiento de la universidad pública y financiamiento de investigaciones es abismal. Nosotros somos, no sé, estamos ahí con migajas, digamos, si comparamos presupuestos de esas universidades públicas. Claro, o sea, porque, a ver, yo escucho todo el tiempo discursos de determinado tipo de personas que dicen, la cantidad de impuestos que yo pago van para pagar la universidad pública y van para pagar para estos revoltosos que terminan censurando y terminan bloqueando carreteras y terminan haciendo tal. Si se dice en cuenta la cantidad de presupuesto que realmente va a la universidad pública y la cantidad de presupuesto que realmente destina el Estado a la universidad pública, se darían cuenta de que no es tan así como se piensa, ¿no? Claro, eso tiene que ver con el modelo también económico general, ¿no? Es decir, tú ves a México y Brasil invierten en la universidad pública, invierten en la investigación porque para ellos es necesario, están viendo de acá a 10 a 20 años que esas investigaciones van a dar fruto, van a servir para invertir, para estudios para la empresa privada va a servir incluso, ¿no? En Argentina también. Pensemos en la época de la pandemia. Era imposible que nosotros produzcamos una vacuna. En Argentina sí podrían producir porque tienen infraestructura. Y eso venía de años, de investigaciones, de trabajo, de inversión. En el Perú, no. Pero sin ir muy lejos, ¿no? O sea, el Perú produce uña de gato, pero está patentada por Bélgica. O Claro, sea, esa es la diferencia entre un gobierno que muestra interés en proteger lo que ellos mismos producen en medicina natural versus el desinterés público que claro. muestras hacia lo que tus comunidades indígenas producen, ¿no? Claro, yo creo que el Macera de los 80s, de hecho, hablaba de esa forma, ¿no? Como el Estado tiene que invertir en la investigación, tiene que promover la industria para no quedarse siendo un país que exporte piedras y materias primas, que finalmente eso no logra desarrollo. Y claro, ese tipo de discusiones hoy día son extrañas aquí, ¿no? Porque dices, no, pero si crecemos todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué vamos a dedicarnos a la industria? Hay que comprar barato de los chinos nada más. Ese discurso, pues, básicamente vasallístico, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a eso. Y creo que Basadre puso el dedo en la llaga ahí. Y creo que por eso no le cayó muy bien a muchos, ¿no? Bueno, sí, es así. Pero, repito, volviendo a Macera, yo creo que No, él, Macera, Macera, perdón. sí. Basadre, ¿no? No, claro, sí, Macera era muy, este, era, no sé, era un personaje muy curioso en los 80, ¿no? Que tenía una agilidad mental y discutía de diferentes temas
Y además, claro, a veces le atinaba, por eso le decían oráculo, ¿no? Porque de hecho, él en algunas entrevistas mencionó que en los 80 iba a ser un poco difícil, que iba a haber bastante conflicto político con la izquierda y que de pronto iba a haber algún levantamiento. Y de hecho sucedió, ¿no? Y de hecho también señalaba de que ante la crisis de los 80 finalmente esto iba a acabar en un gobierno autoritario de derecho de izquierda, ¿no? Y Entonces, bueno, sí, estamos viendo los claro, resultados. resultados, sí. Lamentablemente es así. Cuéntame un poco más a propósito de este libro, a propósito que se llama Pensar la historia. ¿Por qué habría que pensar la historia y por qué habría que pensarla desde el lado de Macera, ¿no? Bien, el proyecto vino desde, la idea viene de 2016, que fue el 50 aniversario del Seminario de Historia Oral Andina, que yo en esa época fui director por ese año. Y bueno, yo ya Macera lo conocía a partir de los textos escolares, en las lecturas de la universidad, entonces, pero ya cuando estuve en el seminario, de pronto me vino la idea de, oye, pero Macera es un personaje muy importante, se debería hacer una especie de historia intelectual de él, ¿no? De su trayectoria. Obviamente tal labor es media complicada por los diversos intereses que tiene, que ha tenido, ¿no? Entonces hacer solo una persona me parecía una empresa muy, no sé, grande. Y por eso convoqué a un grupo de amigos para hacer esta compilación, que cada uno se encargase de diferentes aspectos de la historia de Mancera, la trayectoria intelectual, ¿no? Desde los 50 hasta los estudios amazónicos. Claro, la idea de pensar la historia, claro, porque él es alguien que siempre, a pesar de que él dijo que fue historiador 15 años, toda su vida siempre estuvo, sus reflexiones están marcadas por la historia, ¿no? Entonces por eso le pusimos pensar la historia peruana. Y claro, pensar la historia peruana con Macera es relevante hoy día, yo creo más que nunca, al menos el Macera de los 70s y 80s, es mirar este mundo desigual, racista, y volver a usar ciertas categorías que hoy parecen vedadas, ¿no? Como clase social, por ejemplo, lucha de clases si quieren, pero no sé. ¿Por qué están vedadas esas categorías? O sea, ¿por qué crees que mucha gente decidió automáticamente, no, ¿sabes qué? Le ponemos la X, le ponemos la aspa a estas categorías y no las incluimos dentro del análisis Porque histórico? estamos en un mundo muy conservador, entonces, un mundo conservador que no quiere conflicto. El discurso conservador siempre busca, bajo cierto discurso fantasioso, de que todos somos una comunidad integrada, o sino que somos individuos que podemos solucionar las cosas solos, sin necesidad de nadie. Entonces, y claro, cuando alguien viene a decir, oye, pero hay discriminación racial, ¿no? Entonces, o hay discriminación, las mujeres no ganan igual que los hombres. O, oye, hay millonarios que pagan menos impuestos en comparación que no, que clase media o clase trabajadora. Entonces, claro, no, ahí viene el resentido, ¿no? Si todo está bien, ¿para qué vas a cuestionar eso? Claro, estos conceptos cuestionan el orden, ¿no? Cuestionan el concepto de clase, lo que te habla es de la dominación que existe. Y claro, en este mundo conservador, pues todo ello es propio de resentidos, o comunistas, socialistas, ¿no? Entonces, y bueno, el gran problema que tenemos hoy es que seguimos una agenda que es una agenda de los multimillonarios, ¿no? Que financian estas fundaciones libertarias y que de hecho difunden todo este tipo de discurso, ¿no? Entonces, que de hecho están detrás de esta rebeldía, digamos, de derecha, ¿no? Que básicamente son un grupo de tontos útiles a los multimillonarios. ¿Cuántas veces por mencionar ese tipo de conceptos te han dicho, está fomentando el divisionismo, basta ya de resentimiento, promovamos la unión? Pero habría que ver qué tanta unión se promueve desde el otro lado, ¿no? No, no, de hecho son discursos vacíos, ¿no? Lo único lo que buscan es dividir. O sea, cuando alguien dice, bueno, tú eres comunista, tú eres de izquierda, tú eres un resentido, no están integrándote, ¿no? Te están diciendo, tú estás de ese lado, yo estoy de este lado, yo estoy del lado de los buenos, ¿no? Los discursos de ultraderecha lo que buscan es dividir artificialmente, yo creo, pero hasta cierto punto tienen éxito, me parece, en el discurso público. No sé, bueno, el Perú ya, yo digo que hace tiempo el Perú está tomado por un orden conservador, ¿no? O sea, no es que hayamos tenido un pasado de izquierda, como en el caso de Argentina o de Brasil o México. Si uno ve la historia política del siglo XX y XXI, ¿cuándo gobernó la izquierda? Eh, eh,
Velasco de pronto, Velasco unos cuantos años porque después se puso muy autoritario, y Alan García uno, y de ahí, nada, o sea, de ahí, ¿quién es el izquierda? Castillo, pero un ratito. El Perú es uno de los países más conservadores de la región. Efectivamente, efectivamente. Ojalá que no sean conservadores a la hora de conseguir este libro que fue publicado el año pasado. Sí, todavía pueden encontrarlo en la librería, sí. ¿Dónde lo pueden encontrar este año? En la FIL. Sí, en la Universidad Ricardo Palma, pero también pueden ir a las librerías, no sé si puedo mencionarlas. Sí, sí, puedes mencionarlo. Adelante. Sur y El Virrey. Sur, El Virrey o En Busca Libre, que también Busca Libre, sí. que también está disponible ahí. Y por supuesto, puedes ver esta entrevista a la hora que la estés viendo. La estás viendo seguramente hoy jueves a las 6 de la tarde, pero también la invitación a que veas todo nuestra Buen Librero Network. Última Página, Insomnio, Sacúdete sin culpa y por supuesto Contratapa todos los viernes a las 6 de la tarde. Quiero agradecerle a Alex. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.